Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver una introducción a las soluciones o disoluciones para después entrar en todo lo que tiene que ver con el cálculo de las diluciones, de cuánto volumen de soluto, cuánto de solvente o cuánta masa de cada uno de ellos, o también entrar un poco en lo que es las unidades de concentración. Así que bueno, vamos a comenzar con esta clase. Definiendo primero qué es una disolución, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuyas proporciones varían de una solución a otra. Estos componentes no pueden ser separados por métodos simples como filtración, decantación o centrifugación. A los componentes se los va a llamar solutos, son los que están en menor cantidad, puede ser uno o pueden ser más, y solvente, que va a ser uno solo para cada solución, que es el que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos agua y sal, en la solución de salmuera, por ejemplo, vamos a tener el solvente, que es el agua, y el soluto, que es la sal. O, por ejemplo, en una gaseosa, en la soda, tenemos agua con burbujas de dióxido de carbono. Eso también es una solución. Los tipos de solución se definen como sólida, líquida y gaseosa, y el estado, este estado de agregación que tenga la solución, va a depender del estado que se encuentra el solvente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una disolución gaseosa donde tenemos el disolvente que es gaseoso, el soluto gaseoso es el caso del aire, perdón. El aire está compuesto por una mezcla de gases, de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. Y el soluto puede ser líquido, como puede ser el ejemplo de aire húmedo. Dentro de las disoluciones líquidas, donde el disolvente es líquido, tenemos solutos gaseosos, líquidos y sólidos. Un ejemplo gaseoso son los refrescos gasificados, como recién decíamos, la soda o las gaseosas. Líquidos, las bebidas alcohólicas, donde tenemos el disolvente que puede ser una componente líquido como agua y disuelto tiene alcohol. Sólidos, la salmuera, el caso que les decía hoy, de agua con cloruro de sodio. Y las disoluciones sólidas, tenemos algunos líquidos, solutos líquidos como las amalgamas de mercurio con algún otro metal, y sólidos, el acero, que es una mezcla de metales, pero todo es un componente sólido. Siempre se nombra las soluciones citando primero el soluto y segundo lugar el disolvente. Por ejemplo, sal en agua. Cuando decimos sal en agua, significa que sal es el que se encuentra en menor cantidad y agua el que se encuentra en mayor cantidad. Ahora, la solubilidad de las soluciones tienen algunos factores que hacen que cambie de acuerdo a la modificación de esos factores. Por ejemplo, la temperatura y la presión son dos factores que pueden modificar la solubilidad de las soluciones. La mezcla de un soluto con un solvente hace que en muchos casos esa mezcla libere calor y en otros casos necesite calor para poder disolverse mejor. El caso de una solución exotérmica es mezclo el soluto con el solvente y eso me libera calor. En algunas soluciones nosotros observamos que la solución se torna más caliente. Mientras que endotérmico significa que son reacciones que cuando se mezcla el soluto con el solvente nos da una solución que requiere calor, que muchas veces observamos que el recipiente se enfría. La mayoría de las disoluciones son procesos endotérmicos, es decir, que requieren o que con el calor van a mejorar su solubilidad. Esto es el caso de las soluciones de sales, de hidratos de carbono. Por ejemplo, ustedes quieren hacer una infusión donde mezclan ciertos componentes del té o el café. ¿Dónde se disuelve mejor? ¿Con agua caliente o con agua fría? Esos casos son las soluciones endotérmicas, donde al calentar se logra mayor solubilidad. O la mezcla de sales en agua. Son soluciones que requieren calor. Fíjense que agua y cloruro de potasio necesita calor para dar la solución.
Esto es especialmente importante, este concepto de que al mezclar soluciones puede cambiar la solubilidad de acuerdo a si son endotérmicas o exotérmicas, y sobre todo especial cuidado eh, el realizar ciertas mezclas donde involucren reacciones exotérmicas, como es el caso de mezclar ácido y agua. La recomendación es una reacción muy exotérmica, donde si ustedes le tiran agua al ácido, piensen que el ácido va a estar en mayor cantidad, el agua en muy poquita, y es una reacción que va a liberar muchísimo calor, es una reacción exotérmica, y puede incluso salpicar por las burbujas que se generan, y esto puede ser muy peligroso para el operario. Entonces, la recomendación es siempre, al hacer una solución de agua y ácido, que el disolvente, que es el agua, reciba el ácido. Siempre se habla de que al ácido no le gusta que lo mojen, para que ustedes se acuerden de que nunca tirarle agua al ácido, sino que el ácido, en menor cantidad, tirárselo al agua, por este motivo. Aparte de estos factores de la presión y temperatura, hay cierta necesidad en mezclar las soluciones, es decir, si ustedes ponen un colorante en agua, lo que van a observar es que queda como una zona, una región donde cayó la gota de colorante, que está bien coloreada, y el resto tarda más en colorearse. Para acelerar esa mezcla, lo que siempre se recomienda es realizar una mezcla. Es agitar, homogeneizar. Para ello lo podemos hacer manualmente en el laboratorio, o tenemos agitadores de tipo mecánico, que es esta platina, esta plataforma que ven en esta figura, y que esto hace movimientos rotatorios de manera de agitar con distintas velocidades, que se gradúa con esta perilla que está acá. Este es un timer que ustedes pueden usar para decir, bueno, lo tengo que agitar 5 minutos a velocidad baja. La velocidad baja estaría acá, 5 minutos, bueno, lo registro acá en esta perilla, y lo dejo homogenizándose un rato para asegurarnos de que esa mezcla esté bien mezclada. Y el mortero se utiliza para poder usar sales que estén bien degradadas para también facilitar su disolución. Bueno, en general la presión no afecta demasiado a las soluciones líquidas o sólidas, pero sí genera una gran variación en la solubilidad de los gases. Ustedes ven en esta figura el efecto de una gaseosa cuando recién la abrimos y las cargamos en un vaso o directamente sobre la botella. ¿Qué sucede? Ustedes la observan a la botella cerrada, herméticamente cerrada, y prácticamente no se ven burbujas. Es decir, que hay un equilibrio en esa solución donde está disuelto el gas eh, sin necesidad de salir a la parte eh, de la parte del gas de la botella, que es donde no hay líquido. Ahora, yo abro la botella y se genera una gran cantidad de gas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hay una diferencia de presión. Cuando están cerradas las botellas, están con una presión mayor que la presión atmosférica, que es cuando abrimos la botella. Y fíjense que luego de un tiempo, nosotros observamos primero que se forma una gran cantidad de burbujas. Esas burbujas van hacia la superficie tratando de salir hacia el exterior, hasta que llega un punto en que no vemos más burbujas, que eso implica que hay gases disueltos, pero no se van a la superficie tratando de salir y equiparar esa presión que hay en el líquido. Y por otro lado, ustedes, cuando sucede esto, esa disolución de los gases, observamos que la botella o el vaso tiene como un aspecto, una sensación de más frío. Eso se trata porque son reacciones endotérmicas. La mezcla de gases y la disolución de gases en el aire es una mezcla endotérmica. De hecho, cuando baja la presión, supónganse cuando ustedes tienen un aerosol, ¿qué pasa cuando usan mucho el aerosol y tratan de, de vaciarlo, por ejemplo? Cuando lo están sosteniendo van a sentir que se enfría ese aerosol. Eso significa que hay menor presión en ese recipiente. Esa mezcla de gases que está quedando
se genera una reacción que es endotérmica, por lo tanto se enfría, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos tiene que quedar de esto es que la temperatura afecta a la mayoría de las disoluciones, tanto líquidas, sólidas o gaseosas, mientras que la presión afecta la solubilidad de las soluciones gaseosas. ¿Qué es la concentración? Porque nosotros decimos las soluciones pueden ser más concentradas, más diluidas. ¿Qué nos referimos con estos términos? La concentración es la cantidad de un soluto que está disuelto en esa solución. Cuando decimos que tiene alta concentración, significa que hay más cantidad de soluto que cuando está más diluido. Entonces, más adelante, hablamos de solución concentrada cuando tenemos una gran cantidad de soluto y concentración diluida o solución diluida cuando tenemos baja cantidad de soluto. Bien, si ustedes tienen el soluto que es coloreado, podríamos verlo como en esta figura que tienen acá. La solución diluida es más clarita, mientras que la solución saturada o sobresaturada es más concentrada. Esto, por ejemplo, nosotros, el color nos sirve en las orinas. Las orinas nosotros tenemos que informar en el laboratorio, ustedes lo van a ver más adelante, el color, que generalmente va entre el amarillo, amarillo claro, amarillo oscuro, ámbar, que es un amarillo eh, más fuerte, y después otras tonalidades que pueden tener que ver con la presencia de glóbulos rojos o de algún medicamento que le dé alguna coloración, por ejemplo, azul. Pero en general las orinas normales tienen diferentes densidades de acuerdo a la excreción de líquidos. Si uno toma mucho líquido, esa orina va a ser más diluida, va a ser un amarillo clarito. Ahora, si estuve todo el día sin tomar agua, sin tomar líquido, esa orina puede que sea más oscura. ¿Por qué? Porque está más concentrada. Los solutos que se disuelven en la orina, algunos son cromogénicos, es decir, tienen color. Por lo tanto, nos dan una coloración a esa orina que cuando está más concentrada se va a ver más oscura. Bien, ahora nosotros hablamos de concentración, que significa la cantidad de soluto que está disuelta en una solución. Para expresar esa cantidad de soluto en disolución hay unidades. Esas unidades tienen que ver con justamente la cantidad disuelta y se pueden expresar en distintas formas. Porcentuales, por ejemplo, peso en peso por ciento. Peso en volumen por ciento, volumen en volumen por ciento. Esto significa que es el peso del soluto que está en 100 partes de la solución. Este segundo es el peso del soluto en 100 partes del volumen de la solución y el volumen del soluto en 100 partes del volumen de la solución. ¿Cuándo se expresa uno y otro? Bueno, de acuerdo en el estado en que se encuentra el soluto. Hay solutos que están en forma sólida, otros que están en forma líquida, o algunos que se pueden convertir en uno o el otro. Partes por millón es otra forma de expresarlo, que en lugar de poner cuántas partes del soluto hay en 100, en este caso, cuántas partes del soluto hay en 1.000.000 de partes de la solución. Esta expresión se utiliza cuando hay muy baja concentración del soluto. Cuando es muy pequeña esa concentración, entonces conviene expresarlo en partes por millón. Bueno, partes por millón lo mismo. Y después tenemos otras formas de expresarlo, que es en forma de molaridad, molalidad o fracción molar, que esto lo vamos a reservar porque lo van a ver en química en la materia que tienen con el otro profesor. Sí vamos a ver otras unidades de laboratorio que son muy comunes, como las que les mostré físicas, y hay otras más que no están en esta filmina, pero que tienen que ver con los gramos por mililitro, miligramos por litro, y toda esa conversión de unidades es lo que vamos a ver luego, para lo cual es muy importante que ustedes tengan en cuenta y sepan y practiquen la conversión de unidades. Acá está un poco lo que les mostraba recién, que significa porcentaje de soluto peso en volumen y volumen en volumen. Lo mismo con partes por millón.
¿Qué significa, por ejemplo, si hablamos de una solución 3%, significa que hay 3 partes del soluto en 100 partes de la solución. Ahora, si yo tengo una solución 3% y una 10%, ¿cuál es la más concentrada? Espero que todos piensen que es la 10%. Bien, ¿y a qué se llama solubilidad? ¿Cómo defino la solubilidad de una sustancia? Eh, ¿Todas las sustancias tienen la misma solubilidad? Desde ya que no. Cada sustancia tiene una determinada solubilidad en un determinado solvente. Se define la solubilidad como la concentración de un soluto en la solución saturada a una temperatura y a una presión dada, porque recordemos que si varía la presión o la temperatura, la solubilidad podía cambiar. Entonces, ¿qué significa solución saturada? Bueno, es la solución en la que llega un momento en que yo le agrego el soluto, se disuelve, agrego más soluto, se disuelve y así sucesivamente hasta que llega un momento en que el soluto no se puede disolver más. A ese punto donde no se puede disolver más soluto y queda como, por ejemplo, si es una sal en agua, queda la sal depositada en el fondo, es el punto de solubilidad. A esa cantidad de soluto en esa cantidad de solvente se llama solubilidad. La solubilidad suele expresarse como gramos de soluto disueltos por 100 gramos del solvente, ¿sí? Y esa cantidad es variable según la solución. ¿De qué va a depender? Como dijimos, del soluto, del solvente y de la temperatura. Y recordemos que la presión, sobre todo si se trata de solutos, soluciones gaseosas. El efecto de la temperatura lo podemos observar, por ejemplo, en los gases. Cuando nosotros calentamos agua, ¿qué pasa con el agua? Empieza a hacer burbujas. Esas burbujas tienden a salirse de la solución acuosa para llegar a la fase gaseosa. ¿Por qué? Porque la solubilidad de las burbujas, del oxígeno, de los gases que están en el agua, disminuye con la temperatura. Entonces, al formar esas burbujas, va a alcanzar otro equilibrio en la atmósfera. En cambio, la solubilidad de las sales es mayor, o de otras sustancias, de la mayoría de las sustancias, es mayor cuando aumenta la temperatura, como hablábamos de las infusiones. En este caso, si tuviéramos el ejemplo para las soluciones de sales, sería totalmente al revés. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Cómo podemos concentrar o diluir una solución? Para diluir una solución, agregamos a una fracción de esa solución más solvente.